Durante este trimestre estamos estudiando sobre la vida eterna, la muerte y la esperanza de la resurrección. Hemos estado hablando sobre varios aspectos importantes de la resurrección, inclusive teniendo evidencias de resurrecciones antes de la cruz. Luego vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús, que es un elemento clave en la fe cristiana, pero necesitamos pasar por la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es un elemento presente en la Biblia y vamos a repasar ahora que inclusive estaba ya predicho desde antes de la creación de este mundo. No sé si tú lo sabías, pero la Biblia describe que este hecho ya estaba predicho desde antes de la creación del mundo. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de las Sagradas Escrituras a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes una vez más. Nuestro tema de hoy es Él murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Vamos a hablar de este tema, por eso queremos pedirles que ustedes tomen este tiempito para que en estos minutos, en 2 bloques, podamos hablar de este tema que es bastante amplio, pero está dividido en algunas partes que queremos que ustedes puedan acompañarnos. Está conmigo Luis Alfredo Ramos, es pastor, trabaja ayudando en uno de los distritos acá en Santa Cruz de la Sierra. Bienvenido, Luis Alfredo, y luego de tu saludo, por favor, guíanos en una oración y vamos a comenzar a hablar del tema. Hola, muy buenas amigos, pastor, qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar este tema con la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar entonces ahí donde estamos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque una vez más podemos abrir tu palabra, pero queremos implorar, Señor, que tú seas el que dirija este estudio. Te rogamos y te pedimos en el santo nombre de tu amado Jesús, de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de la muerte de Jesús. Jesús vino con un propósito especial. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros tenemos el relato bíblico en los evangelios del momento cuando Jesús nace, su ministerio terrenal y finalmente la muerte de Jesús en los últimos capítulos de cada uno de estos evangelios. Y probablemente muchos solamente hayan visto esa parte, ¿no? La vida de Jesús terminando en su muerte, pero la Biblia habla de que esto estaba ya planificado antes de la creación del mundo. ¿Qué versículos podemos citar en este momento, Luis Alfredo? Hay un versículo que nos relata ese momento donde Dios ya planifica la salvación del ser humano antes de la creación del mundo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. La Biblia dice de esta manera: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifiesto en los últimos tiempos por amor de vosotros. Este versículo nos hace entender de que cuando el hombre había una posibilidad de que iba a pecar, iba a caer, y durante esa posibilidad el Señor pensó y planificó ya la salvación del ser humano. Este versículo nos dice que Cristo ya había planificado esta salvación antes de la fundación de nuestro mundo. Inclusive confirmando eso, ¿no? Cuando Juan escribe Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice: adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Está hablando aquí del momento final donde se definirá si se va a adorar a la bestia. La bestia es un poder enemigo de Dios. Y cuando habla de cordero se está refiriendo, por supuesto, a Jesús y repitiendo ese concepto antes de la fundación del mundo. En la Biblia vamos a encontrar esa previsión que Dios hace, ¿no? No es que Dios había creado al ser humano para que peque, pero le da la libertad, el libre albedrío que hace que el ser humano utilice erradamente, pero Dios ya tenía, diríamos, la alternativa, la solución para el problema. ¿Qué nos lleva a pensar esto de Dios? Es interesante, ¿no? Dios es un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Puede ser que el ser humano falle, pero ahí el Señor dijo, tenemos que tener un plan. Y el plan, ellos lo hicieron tan maravilloso que dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros podamos recibir ese plan de salvación. Justamente el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes relata, ¿no? El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, no fue después que Adán y Eva pecaron, ahora ¿qué vamos a hacer? No fue ese momento el Señor, sino que más antes ya había ese plan, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Es interesante cuando el espíritu de profecía dice que esto es el fundamento del trono de Dios. La misericordia, el plan de salvar a las personas ya viene desde muy antes de la creación. Entonces podemos ver también cuando Adán y Eva, ellos caen en Génesis capítulo 3, sin embargo el Señor ya les avisa del plan de la salvación. Dios le dice a Adán y Eva, la serpiente, ¿no?, estará atacándoles a ustedes, refiriéndose a Satanás. Habría enemistad, pero entre que ustedes. De la simiente, los descendientes de la familia humana, nacería y destruiría, ¿no?, a la serpiente. Así es. Y vemos también otro momento donde el Señor prueba la fe de Abraham. Dios en ese momento proveyó un carnero, ¿no?, en vez del lugar de Isaac. Ahí vemos también cómo el Señor muestra a Abraham que había un plan de salvación. Y durante todo el tiempo del pueblo de Israel, nosotros vemos ahí sacrificando corderos. El Señor explicando de diferentes maneras que el plan de salvación ya estaba en la mente del Señor antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Jesús bíblicamente es voluntario. Aparentemente algunos dicen, no, el Padre lo envió, Él vino, cumplió un papel, pero tenemos evidencia de que Jesús se ofreció a sí mismo también para poder salvarnos a nosotros. Así es, juntos hicieron el plan de salvación. El Señor se ofreció a sí mismo. El Espíritu de profecía dice que los ángeles querían venir a morir por nosotros. No, esto era un plan más grande todavía, un plan eterno, un plan entre la vida y la muerte, un plan que jugaba la salvación de las personas. Y tenía que venir el propio Cristo Jesús a morir por nosotros. Cuando Jesús viene, entonces, no es que viene solo enviado por el Padre, sino hay un consenso. La Biblia no va a dar todos los detalles, pero hay evidencias de que todo lo que se hace en la deidad se hace, digamos, con la participación de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Hagamos al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos una compañera, descendamos, dice cuando en el caso de la Torre de Babel. Es decir, hay evidencias de la presencia de Padre, Hijo, Espíritu Santo en todo lo que se hace, y sin duda alguna también cuando alguien tiene que venir, una de las personas, en este caso Jesús, toma la función de hijo del Cordero y viene a morir por nuestros pecados, pero de manera voluntaria, porque así como el Padre, como el Espíritu Santo, Jesús también sentía el mismo amor aún por el pecador, por el ser humano que se había desviado, ¿no? Así es, y podemos ver en el momento cuando Jesús es bautizado, hay una
unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se bautiza. Juan dice en ese momento, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús se entrega, se bautiza, entonces el Espíritu desciende como una paloma, dice, ¿no? En forma de una paloma. El Señor, el Padre, empieza a dar un mensaje ahí: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los tres estaban juntos, los tres estaban con el plan de la salvación antes de la fundación de este mundo. Qué bueno es saber que Padre, Hijo y Espíritu Santo comprometidos con nuestra salvación, amándonos con tal intensidad que si uno de ellos tuvo que llegar a la cruz y morir, lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Ahora Jesús les advirtió a sus discípulos, les habló, les iba como que adelantando lo que iba a suceder para que cuando suceda ellos no se, no se escandalicen, no se chasqueen, no se sorprendan. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? Miren, pastor, es interesante cuando nosotros vamos a Mateos capítulo 16, versículo 21 hasta el 23. El Señor les empieza a hablar de su muerte a sus discípulos. Dice de esta manera el versículo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, ¿no? Ahí Pedro siempre resaltando, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús ahí le reprende, ¿no? Volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y no solo fue el caso de Pedro, ¿no? Varios discípulos también o se entristecían o trataban de ignorar o muchas veces creer de que eso no debería suceder. ¿Cuáles serían las razones de por qué ellos reaccionaban de esa forma? Una de las razones que ellos tenían es cuando ellos creían que Jesús iba a reinar en Israel y que iban a sacar de ahí al pueblo de Israel de las manos opresoras de los romanos, ¿no? Entonces ellos no podían entender cómo Cristo podría morir. Como el Mesías que venía a salvarlos ahora iba a morir. Creo que ahí tenemos, ¿no?, conceptos errados acerca de algunos temas específicos, en este caso del Mesías, y esos temas pueden también estar presentes, conceptos errados teológicamente de algunos aspectos. Vamos a volver a conversar sobre este tema. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Estábamos hablando en el anterior bloque sobre los discípulos que les costaba entender lo que Jesús les estaba adelantando de su muerte. Y decíamos, ¿no?, qué razones habría, era el concepto que ellos tenían en relación al Mesías. Luis Alfredo, ¿qué conceptos equivocados en este tiempo podríamos tener o podrían tener los cristianos que hace de que aun cuando esté en la Biblia no se entienda claramente el mensaje? Es cuando nosotros agarramos un texto fuera de contexto, podría decir, ¿no? He visto que muchas personas decían que Jesús va a venir de forma espiritual. Entonces la Biblia declara textualmente que Él va a venir de forma física. Así como Él se fue, así también vendrá. Vemos muchas otras doctrinas más que se enseñan ahora solamente por miedo a no querer aceptar la verdad. Los discípulos no querían aceptar que Cristo iba a morir, que su Señor iba a morir. Era imposible para Él aceptar eso. Hay cosas que a veces nosotros no podemos aceptar. Por ejemplo, cuando Herodes estaba queriendo tomar la mujer de su hermano, Juan le dijo: está mal, está equivocado, pero él no quería aceptar. A veces como seres humanos, nosotros por causa del pecado, no queremos aceptar las verdades de la palabra del Señor. Hay errores teológicos en relación a la segunda venida de Jesús, ¿no? Muchos esperan a Jesús de diferentes maneras que están en la Biblia.
en relación a la condición de las personas que murieron. Inclusive muchos cristianos creen que el que muere, si es una persona buena, ya se fue directamente al cielo, cosa que no está en la Biblia. Si fuera así, Jesús, ¿a quiénes vendría a resucitar, no? Inclusive se han inventado conceptos de que en algún momento los vivos van a ser trasladados al cielo antes de la segunda venida de Jesús, pero el contexto bíblico indica de que cuando venga Jesús, ahí resucitan los muertos, los vivos se unirán a ellos, ambos serán transformados y serán llevados al cielo. Entonces, igual que en ese tiempo pueden haber conceptos teológicos errados por nuestra forma de pensar o porque no queremos aceptar algún mensaje de la Biblia que terminan llevándonos al error. Y eso fue lo que llevó a los discípulos al error, ¿no? Hay una frase en San Juan capítulo 19, versículo 30, que habla sobre ya el momento en el que Jesús cumple lo que él había venido a hacer en esta tierra, y el término que usa es consumado es. ¿Qué significa esa palabra? Consumado es la palabra que está ahí. Muy bien. Consumado es, quiere dar a entender Cristo no solamente que ha llegado a su fin, su muerte, ¿no? Sabemos que finalmente había llegado el momento decisivo para Cristo y para la humanidad y para todo el universo. Un momento decisivo, cuando Jesús, al morir en la cruz, allí nosotros podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 30, quiero leer ese versículo, San Juan capítulo 19, versículo 30, dice de esta manera: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, no solamente Cristo murió, sino que llegó el fin de salvar a la raza humana, de salvar a este mundo entero. Cuando el Señor dice consumado es, Él dijo, he muerto, pero mi muerte no fue en vano, sino que salvó mi sangre, mi muerte salvó a todo el mundo. El Señor ha derrotado a Satanás. Eso significa consumado es. Ahora pisó la cabeza de la serpiente. Lo que estaba predicho en Génesis 3:15, se completó la obra de la salvación, el plan que se había hecho estaba ya concluyendo, porque ahora quedaría solamente el momento de la resurrección, que eso ya estaba simplemente, diríamos, era una cuestión de tiempo, porque Dios iba a manifestar, y eso lo vamos a estudiar en la siguiente lección, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús muere por nosotros, y a cambio de la muerte que merecíamos, ahora Dios logra para nosotros vida eterna. Él muere en nuestro lugar. El símbolo que se usaba en el Antiguo Testamento del corderito que moría en lugar del pecador, ahora estaba llegando a su cumplimiento con Jesús. ¿Qué sucedía con las personas que morían o que pecaban y que morían en el Antiguo Testamento si Jesús no hubiese muerto en la cruz? Ellos creyeron, cuando vemos las lecciones anteriores, ellos creyeron que Jesús iba a morir un día por ellos, y ellos sabían que el Cordero representaba a Cristo Jesús. Pero si Cristo no iba a morir, esa creencia que ellos tenían iba a ser en vano. No, ellos no iban a resucitar, ellos no iban a tener la vida eterna. Es por eso que cuando nosotros vemos en Juan 3:16, el Señor le dice a Nicodemo, le dice, el Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros, por amor a este mundo. Pero había una condición, de creer en Él. Los antiguos hombres, donde Cristo todavía no había venido, el pueblo de Israel histórico, ellos creían en el Señor Jesús. Ellos morían creyendo. Pero si Cristo no iba a venir, esa creencia, esa fe que ellos tenían en la resurrección, iba a ser en vano. Pero sabemos que nuestro Señor Jesús, la Biblia dice, tenemos la profecía la más segura. Ahora tengo una pregunta, Luis Alfredo.
Hay personas que creen, los antiguos tenían ventaja porque vieron milagros, estuvieron más cerca de los relatos de la creación, etc. Pero ellos no vieron a Jesús. Ellos no tienen el relato de la muerte de Jesús, ni tienen el relato de la resurrección de Jesús. ¿Quién tiene más ventaja, si es que podemos hablar de ventaja, los que vivieron antes de Jesús o los que viven o los que vivimos después de Jesús? Yo creo que los que vivimos después de Jesús, ¿no? No digo en una ventaja donde los otros no podían ser salvos y ahora sí nosotros, ¿no? Simplemente porque nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento, podemos ver cómo el Señor es tan poderoso y Él cumple las profecías tal cual está escrito en la palabra del Señor. Tenemos un panorama más completo, tal vez, ¿no? Ellos no tenían, ellos no sabían todavía, pero ellos tenían fe. Y creo que esa fe une a los del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Tampoco nosotros hemos visto a Jesús. Yo no he visto a Jesús, no he caminado con Él, pero tengo la palabra del Señor. Y podemos confiar en su palabra, que Él es justo y verdadero y que Él es el camino, la verdad y la vida para que nosotros podamos tener fe y confiar en sus promesas. Queridos amigos, tenemos nosotros todas las evidencias de la existencia de Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz, y luego vamos a ver también de la resurrección, de modo que no podemos pensar de que si yo hubiese vivido en esa época habría demostrado fe, si yo hubiese visto tal milagro mi vida sería diferente. Creo que tenemos todas las evidencias necesarias para que nosotros podamos ejercer en aquel que vino a morir por todos nosotros. Estamos ya llegando a la parte final. Pablo dice que todo esto de la cruz, la venida del Mesías, la muerte de Jesús y ahora el predicar de Él para el mundo es locura. Pero al mismo tiempo dice, le estoy leyendo 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque para la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Como una misma cosa para unos puede ser algo tan importante y para otros pareciera algo sin sentido. Creo que la cruz, antiguamente, cuando nosotros vamos al contexto de los judíos, morir en una cruz pues era la peor persona que podría haber existido en ese momento. Y hablar de alguien que murió en la cruz era locura para ellos. ¿Cómo un Mesías que muere en la cruz, que es escupido, que es rechazado, puede ser poder para ellos? Es imposible, y solamente es poder para aquellos, dice, que son salvos. Eso significa que la cruz tiene 5 puntos muy importantes. La lección menciona, uno de ellos es la justificación de Dios para con nosotros. Pero la justicia divina, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a Él, nosotros somos salvos, teníamos que morir, pero gracias a Dios tenemos la justicia. Claro, alguien murió por nosotros. Segundo, la lección dice que Él revela el supremo amor de Dios. Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Y por tercero, el tercer lugar, la cruz es una fuente de poder. Ahí viene la palabra del Señor. Para aquellos que se salvan, la cruz es poder. Poder para poder vencer los miedos, para poder vencer el pecado, para poder vencer las dificultades en esta vida. Y nosotros cuando vemos el griego, dínamos, viene de dinamita. Es para poder salvarnos. Y en cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Y por último, la cruz es el antídoto contra una futura rebelión en el universo. Eso significa que la cruz no solamente fue una muerte, que Cristo murió y terminó ahí, sino que esa cruz puede liberarnos del pecado y puede exterminar el pecado. Apocalipsis dice que ya no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte, no habrá más dolor. ¿Gracias a qué? Gracias al significado de la cruz. Y ese consumado es que mencionamos hace algún tiempo también está mostrando que el pecado no volverá a surgir una vez más. Vamos a una pausa final, queridos amigos, y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas.
Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Él murió por nosotros, Jesús murió por nosotros. Esa es una gran realidad, es una gran verdad y por supuesto es aquella que nos mantiene a nosotros con la esperanza y con la seguridad de la salvación. Gracias, querido Luis Alfredo, por estar acá en este momento analizando un poquito esta lección y por favor algunas conclusiones. Muy bien, hay algo maravilloso en la lección. En Mateos 27:42, muchos de las personas que estaban ahí viendo la crucificación se burlaban de él. Le decían, si salvó a otros, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Bájate de la cruz y vamos a creerte y vamos a seguir. ¿Cristo podría haber bajado de la cruz y salvarse a sí mismo? Podía haber bajado. Pero la pregunta es, ¿por qué no bajó? La lección nos dice porque no eran los clavos los que lo sujetaban, sino su voluntad para salvarnos. Cristo nos amó tanto que Él no se salvó a sí mismo, sino que Él murió por nosotros, por amor a nosotros mismos. La lección también dice que si hubiera una sola persona que quisiera aceptar la salvación, Cristo habría venido a salvarnos, a esa única persona. Ahora, el Señor nos hace la invitación de que aceptemos la salvación, aceptemos que Él murió por nosotros, porque es la única manera de poder tener vida eterna, de poder tener la salvación y la inmortalidad cuando Cristo regrese por segunda vez. Así es, gracias. La muerte de Jesús y Jesús para cada uno puede significar algo diferente, depende de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que así como la cruz y Jesús para unos pueden ser locura, algo que no tiene mucha importancia, para aquel que entiende y acepta a Jesús, será no solamente poder de Dios, sino también sabiduría, y que Dios pueda guiar a cada uno de ustedes para que la muerte de Jesús tenga un sentido especial en nuestra vida. Jesús sea alguien especial en nuestra vida, de modo que para nosotros sea evidencia del poder de Dios manifestado en nuestro ser. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.